your source for Georgia politics. The Atlanta Journal-Constitution's trusted veteran political voices. Politically Georgia podcast is now 5 days a week. Listen weekdays at 10 a.m. on WABE 90.1. Stream at ajc.com/podcasts. We know Georgia politics. From Peachtree Street to Pennsylvania Avenue, Politically Georgia podcast delivers exclusive news and analysis 5 days a week by a team of veteran political insiders watching your public officials. Hosted by the Atlanta Journal-Constitution's Greg Bluestein, Bill Nigett, Tia Mitchell, and Patricia Murphy. Listen weekdays at 10 a.m. on WABE 90.1. Stream everywhere or at ajc.com/podcasts. News and analysis 5 days a week from Politically Georgia podcast. $7 millones a la economía mundial. Toda vez que existen riesgos. Más del 90% son MIPYMES, que generan 80%. Dame 20 minutos de tu tiempo y yo a cambio te daré información sobre los temas más relevantes en materia de comercio exterior, fiscal y aduanas con un toque humano. Y Hagamos un Trueque, un podcast de TLC Magazine México. Buenas tardes, ¿cómo están? Bienvenidos a Hagamos un Trueque. Me da mucho gusto, como siempre, verlos aquí para compartir conocimiento. Y bueno, en tiempos de pandemia y en tiempos de normalidad, el entorno regulatorio siempre es cambiante. Pero para poderse mantener en cumplimiento o en compliance, debemos estar al día con las normas y leyes, informes y boletines legales. Por eso en Hagamos un Trueque es necesario compartir información relevante, reciente y que tenga impacto en la operación. Por eso el día de hoy, el tema del trueque es novedades de la quinta resolución de las modificaciones en las reglas generales de comercio exterior 2020, que nos acompaña ya de casa nuestro querido maestro Ricardo Méndez Castro. Bienvenido, maestro, ¿cómo está? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Pues vamos a tener una plática el día de hoy interesante. Solamente vamos a abordar el de la quinta y también vamos a comentar algunos temas ahí relacionados con la carta aporte. Y quedará pendiente para una próxima sesión lo que es la sexta y la séptima, porque si le impartimos el día de hoy, pues ya eso es avaricia, ¿no? Entonces, solamente la quinta. Como están los memes del SAT, ¿no? De que ya lo demás es avaricia. Pues déjame decirte que habían muchas personas que decían, no, de una vez que nos dé sexta o séptima, pero yo creo que nos tendríamos que echar toda la tarde para dar, ¿no?, todos estos temas, así que creo que está bien ahorita la quinta y un poquito más, que los dejemos picados. Y bueno, Richard, antes de empezar, déjame pedirle a Octavio que comparta el dato peque del trueque, por favor. El dato peque del trueque de hoy. El acuerdo de continuidad comercial entre los Estados Unidos mexicanos y el Reino Unido de la Gran Bretaña e Irlanda del Norte respecto a la reciente reforma publicada el 1 de junio del 2021 en el Diario Oficial de la Federación en relación con la sexta resolución de modificaciones a las reglas generales de comercio exterior para el 2020. Resolución que entró en vigor al día siguiente de su publicación, con excepción de los transitorios. Pero esta reforma impacta a 18 reglas. Adicionalmente modifica el glosario, los anexos 1 y 22. Dentro del glosario de acrónimos y definiciones, por supuesto que se adicionó el acrónimo ACC, que corresponde al Acuerdo de Continuidad Comercial entre los Estados Unidos mexicanos y el Reino Unido de la Gran Bretaña e Irlanda del Norte. También se modifican e incorporan las definiciones de declaración en factura, resolución ACC y Reino Unido. Pero en términos generales, las disposiciones modificadas relacionadas con este importante acuerdo son la regla 1.6.11, que se refiere al pago de aranceles en mercancías de importación temporal, la regla 1.6.13, diferimiento del pago de impuesto general de importación a empresas con programas IMEX, la 1.6.15, retorno de mercancías importadas bajo diferimiento de aranceles, aplicando ahora lo establecido en este importante acuerdo, la exención de cumplir con lo dispuesto en los artículos 14 del TLQ, 15 del TLACAELC y el ACC para mercancías originarias que se introduzcan bajo un programa de diferimiento de aranceles. La 1.6.17, pago de arancel por empresas con programas IMEX en operaciones virtuales. La 3.1.10, facturación en terceros países cuando se aplique trato arancelario preferencial. 3.1.14, aplicación de preferencias en
de mercancías con procedencia distinta a la de su origen. 3.4.3, importación de cerveza, bebidas alcohólicas y tabaco labrado por residentes en la franja o región fronteriza. 3.7.6, tasas globales aplicables en operaciones efectuadas por operaciones de mensajería y paquetería. 3.7.21, atenuantes en infracciones mayores. 4.1.3, programas de devolución de aranceles drawback para exportaciones definitivas. 4.3.13, aplicación de constancia de transferencia. 4.3.15, programa de devolución de aranceles drawback para transferencias de autopartes. 4.5.31, beneficios para la industria automotriz terminal o manufacturera de vehículos de autotransporte. 4.8.7, procedimientos para la extracción de bienes del recinto fiscalizado. 5.1.5, cuota fija del DTA para Tratado de Libre Comercio específico. 7.3.1, beneficios del registro en el esquema de certificación de empresas en la modalidad de IVA EYEPS. 7.3.3, beneficios de las empresas que cuenten con el registro de empresas certificadas bajo la modalidad de operador económico autorizado. 7.3.3, beneficios de las empresas que cuenten con el registro en el esquema de certificación de empresas en la modalidad de operador económico autorizado. Y el anexo 1, formatos y modelos en comercio exterior. El anexo 22, instructivo para el llenado del pedimento. Y los apéndices 2, clave de pedimento, apéndice D8, identificadores, apéndice 12, contribuciones, cuotas compensatorias, gravámenes y derechos. Cabe mencionar que estas disposiciones generales se vinculan con la resolución que establece las reglas de carácter general relativas a la aplicación de las disposiciones en materia aduanera del Acuerdo de Continuidad Comercial entre los Estados Unidos mexicanos y el Reino Unido de la Gran Bretaña e Irlanda del Norte, publicado también el 1 de junio del 2021, y las demás aplicables. Aquí el dato peque del trueque de hoy. Bueno, gracias por el dato peque, Octavio. Y bueno, para darle la palabra, no quitarle más tiempo a Richard, que tiene muchas cosas que decirnos, voy a presentar rápidamente su semblanza. El maestro Ricardo Méndez Castro actualmente es líder de consultoría en TLC Asociados, socio director de Trade and Law College, director académico en el Centro Universitario de Estudios Jurídicos CUEG, plantel Baja California, y presidente de la Academia de Derecho Fiscal del Estado de Baja California. Secretario de Cumplimiento del Comité de Comercio Exterior y Aduanas dentro del World Compliance Association. Es autor de distintos libros de contribuciones al comercio exterior por Editorial ICEF, autor del libro Manual Práctico Técnico para la Elaboración de Pedimento Aduanal por Tax Editores, entre otros libros especializados. Tengo entendido que aparte ya estás publicando otros más, así que ahorita nos los presumes, Richard. Y bueno, pues te damos la palabra. Muchas gracias otra vez por estar aquí siempre en Hagamos un Trueque, Richard. Buenas tardes, muchísimas gracias. Déjenme, les voy a poner aquí la presentación. Y pues les digo, vamos a abordar solamente dos temas, lo que es la quinta resolución y, y la versión anticipada de la regla 2719 relacionada con el CFDI más el complemento de carta aporte, que también, bueno, recientemente se dio a conocer por parte del Servicio de Administración Tributaria. Y bueno, como saben, siempre tenemos que estar, en este caso, atentos de los cambios que se suscitan y sobre todo, pues, para mantener nuestros sistemas de gestión de cumplimiento. Y en especial, bueno, pues recordemos que en nuestra área, que día con día se presentan cambios, pues siempre debemos de hacer esos análisis de los nuevos riesgos que se van presentando y pues identificando cada uno de ellos, haciendo el análisis, les digo, correspondientes y en este caso valorarlos para saber cuál es el tratamiento que vamos a aplicar, o si no representa ningún cambio, bueno, pues entonces nos quedamos como se viene haciendo la operación. Bueno, en este caso les digo, en la quinta resolución de modificaciones, pues ya
a finales de este mes debe estarse publicando las nuevas reglas generales de comercio exterior para el 2021, pero bueno, pues el SAT ha ido avanzando en algunos temas, sobre todo en el caso de la sexta, que esa, bueno, pues sí nos agarró un poco de imprevisto, pero esto deriva pues de ese acuerdo de continuidad comercial con el Reino Unido. Y en el caso de la séptima, no, esto tiene vinculación básicamente algunas de sus disposiciones con el CFDI tratado y otras pues están un poco más relacionadas ya con lo que en la práctica se está presentando. Recuerdo que aquí uno de los colegas, si no mal recuerdo, el Vista Carballido mencionaba, ¿no?, que se hablaba del proyecto integral de tecnología aduanera, y pues ya eso ya no es proyecto, ¿no? Ya tiene operando varios tiempos, entonces pues ya esa parte es uno de los conceptos que se habla de la integración tecnológica por parte de las aduanas, porque pues ya en realidad ya tiene tiempo, en este caso, operando. Entonces, esos fueron básicamente algunos cambios que se dieron en la versión anticipada. Por eso les digo, es un tema que puede esperar, ¿no? Entonces, nos concentramos básicamente en la quinta, que fue publicada el 27 de mayo del 2021. Y bueno, pues vamos a ver cuáles son los cambios principales que se contemplan. Aquí solamente les menciono un total de manera general, porque en ocasiones, bueno, pues una misma regla puede tener modificaciones y adiciones, y también, bueno, pues hay reglas que se adiciona una fracción o un párrafo en particular, sin embargo la regla ya existe, ¿no? Entonces, y hay reglas en este caso que sí realmente son nuevas, ¿no? Entonces también, bueno, se modifican algunos de los anexos. Y bueno, aquí nos damos cuenta también algo importante, que tuvo una versión anticipada a la quinta, ¿no? En el caso particular se había publicado el 21 de mayo, y bueno, pues ya el 27 ya teníamos la publicación en el DOF. Entonces, esto significa que probablemente esta que se acaba de dar a conocer recientemente, la versión anticipada de la séptima, que se va a conocer el 4 de junio, o sea, a lo mejor en menos de una semana ya tenemos la publicación en el DOF, ¿no? Pues puede darse, o si es que se publica ya a finales de mes, o es que se integra en las nuevas reglas para el 2021. Bueno, uno de los cambios importantes es el tema de la manifestación de valor, y bueno, pues resulta trascendental porque pues es un proyecto que ya mencionamos que lleva tiempo, prácticamente desde el 2019, es que se publicó el nuevo formato, y el tema de los anexos a la manifestación, pues ese sí fue publicado desde abril del 2015, que tuvo en esa modificación del reglamento de la ley aduanera, tuvo vigencia en junio de ese mismo periodo, y que se ha venido prorrogando. Y aquí, bueno, pues vale la pena resaltar pues que es un procedimiento que no ha tenido vigencia, y que, bueno, pues es muy similar al tema del CFDI con complemento de carta aporte, porque pues, tampoco todavía no entra y sufrió un cambio, ¿no? Aquí lo que visualizamos es que se hizo un ajuste, sobre todo en cuanto al formato, porque el formato que se encuentra en la página de la ventanilla digital es distinto al formato del anexo 1. Entonces, desde mi perspectiva es que la disposición básicamente se ajustó al formato que se encuentra en la ventanilla digital. Ahorita voy a comentar algunas de las razones por lo cual comento esto, ¿no? Entonces, aquí, bueno, se sigue manteniendo el mismo procedimiento de que va a ser electrónico, y que se va, en este caso, a suscribir con la firma
aplica únicamente para las importaciones. El procedimiento de exportación tiene otro esquema. Ahí se acredita la manifestación de valor con el documento equivalente o, en su caso, con cualquier otro documento de carácter comercial, como lo establece el artículo 59. Y sí se mantiene el mismo tema de que el importador es quien transmite, en este caso, la manifestación de valor a través de la ventanilla única, y creo que se refuerza esta parte porque elimina el párrafo que hacía referencia a que se podía autorizar a terceros siempre y cuando tuvieran un poder. Entonces se elimina ese párrafo en específico y pues ahora sí que se confirma, ¿no?, lo que establece propiamente el 59, de que el sujeto obligado principal pues es el importador, ¿no? Ahora, hay una parte aquí importante que señala que debe de ser presentado, en este caso, por operación. Y yo puse que previamente. ¿Y por qué deduzco esto de previamente? Ahorita lo comento, pero esto nos marca una pauta para identificar que fueron eliminadas las modalidades que se señalaban en la regla anterior y que continúan mencionándose en el formato, es la modalidad global, la de muestra representativa. Esas quedan eliminadas y únicamente se identifica que es por operación. Ahora, ¿por qué de manera previa? Porque resulta ser que este procedimiento se encuentra vinculado con la declaración en el pedimento del e-document. Y tal como ahorita lo menciona el instructivo de llenado, salvo que en el futuro no tenga una modificación, el instructivo de llenado señala que el número de folio que genere la ventanilla digital debe de ser declarado, dice, con el identificador correspondiente en el pedimento. Entonces, si hoy en día la regla ya menciona que se va a declarar el e-document según corresponda, entonces de ahí se hace una relación en el que el folio asignado por la ventanilla digital, pues en este caso tiene que declararse en el pedimento. Por lo tanto, debe hacerse de manera previa al realizar el pedimento, ya para que este folio sea declarado. Y eso lo vemos muy frecuente con los e-documents, ¿no? O sea, primero hago la transmisión de los e-documents y ya después estos son declarados en el pedimento. Entonces, por eso es que se concluye que en este caso debe ser previo a la operación, salvo, les digo, en el futuro no haya alguna especificación por parte de la autoridad, porque hay un tema ahí interesante sobre el tipo de cambio, ¿no? ¿Cuál es el que voy a aplicar? En un desfase en cuanto al documento del anexo 1, porque señala que ahí debe ser en moneda extranjera. Sin embargo, en la ventanilla digital ustedes ingresan y dice que la información debe asentarse en moneda nacional. Entonces, ahí es un tema que seguramente se prevén todavía algunos ajustes en el formato. Bueno, también hay un punto aquí interesante en donde pues sabemos que en la transmisión, por ejemplo, en la acuse de valor, en la transmisión de los documentos digitales, debe de señalarse, si así se requiere, lo que viene siendo un RFC de consulta, y en este caso es como una autorización de quienes pueden en un momento dado consultar o descargar esos documentos, que en este supuesto, bueno, tendrían en un momento dado que registrar a los representantes legales del despacho para que puedan hacer uso de esa información. Otro punto que me parece relevante es la ampliación que hizo la autoridad, lo cual pues, obviamente siempre es positivo, que estamos hablando de 90 días hábiles. Por ejemplo, el CFDI con complemento de carta aporte, ahí hicieron una ampliación de 120 días naturales. O sea, estos plazos
que nos da la autoridad, bueno, pues son para permitirnos en un momento dado actualizarnos, realizar las pruebas correspondientes con los sistemas, estar verificando los manuales y dudas que se vayan presentando, pues hay que, en este caso, hacerlas a la autoridad correspondiente, ¿no? Entonces aquí, bueno, pues hay una ampliación, como les digo, del plazo de 30 a 90 días hábiles. Ojo, esta parte, ahorita a lo mejor la comentamos con detenimiento, básicamente hubo unas modificaciones en las reglas relacionadas con los beneficios del industria automotriz terminal y del operador económico autorizado en cuanto a la transmisión de la manifestación de valor. Se mantiene, vamos a suponer, este beneficio, sin embargo, ahora señala que Hello, it is Ryan, and we could all use an extra bright spot in our day, couldn't we? Just to make up for things like sitting in traffic, doing the dishes, counting your steps, you know, all the mundane stuff. That is why I'm such a big fan of Chumba Casino. Chumba Casino has all your favorite social casino-style games that you can play for free anytime, anywhere with daily bonuses. That should brighten your day a little. Actually, a lot. So sign up now at ChumbaCasino.com. That's ChumbaCasino.com. No purchase necessary. VGW Group. Void where prohibited by law. See terms and conditions. 18+. With Lucky Land Slots, you can get lucky just about anywhere. Dearly beloved, we are gathered here today to... Has anyone seen the bride and groom? Sorry, we're here. We were getting lucky in the limo and we lost track of time. No, Lucky Land Casino. With cash prizes that add up quicker than a guest registry. In that case, I pronounce you lucky. Play for free at LuckyLandSlots.com. Daily bonuses are waiting. No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18+. Terms and conditions apply. See website for details. Hay una excepción en donde te dices algo que sean requeridos por parte de la autoridad aduanera. Por lo tanto, creo que va a valer la pena analizar esta parte en el sentido de que si no transmites lo que es la información de la manifestación de valor, obviamente porque estás aplicando este beneficio y por lo tanto cuando realices el pedimento pues no vas a declarar el e-document que te exigen que asientes en esta operación porque pues, estás aplicando estos beneficios. No obstante ello, les digo, hay una salvedad en donde la autoridad te puede requerir información. Entonces aquí pues tenemos que tomar una decisión si no vamos a presentar esa manifestación de valor cuando yo sea industria automotriz terminal y operador económico autorizado para efectos de no presentarla, porque de lo contrario, el día de mañana, vamos a suponer que pasaron 2 años y la autoridad pues, requiere esa información de esos 2 periodos que pasaron y me dice, ¿sabes qué? Pues tienes que presentarme la manifestación de valor porque ahí la disposición establece que es algo requerimiento por parte de la autoridad. Entonces voy a tener un periodo muy corto para elaborar lo que vienen siendo las manifestaciones de valor, porque no señala que presente otra información, o sea, hay una excepción ahí, ¿no? en la disposición. Y bueno, se mantienen los otros esquemas, tanto para lo que vienen siendo los desistimientos, para los retornos de exportaciones temporales como los BOs, como los BM, y en algunas importaciones temporales de residentes en el extranjero o de menajes de casa. Les decía hace un momento que no ha sido modificado el formato 2 de la manifestación de valor, o sea, la única referencia que en este caso precisa es que este documento, la manifestación de valor, va a ser presentado a través de la ventanilla digital. Eso sí lo mencionó en el anexo 1. Hay que resguardar la información, se mantiene obviamente el procedimiento en el cual, bueno, pues desaparece la hoja de cálculo porque esta queda integrada a lo que es la manifestación de valor. No menciona ninguna excepción en el caso de los pedimentos consolidados o de las importaciones temporales, por lo tanto, en el caso de pedimentos consolidados, bueno, tendría que presentarse hasta que concluya en un momento dado el documento, ya y tengamos identificado plenamente los cruces, porque ustedes recordarán en el taller que tuvimos que se identifica por cada número de acuse de valor. Ahí lo menciona como cobre, pero es por cada acuse de valor
y también los pedimentos que se vinculan con esos ajustes de valor. En el caso del tema de las rectificaciones, bueno, pues se mantiene que tú puedes presentar rectificaciones conforme al procedimiento de la 611, que básicamente es, si es a pagar, puedes presentar las rectificaciones que sean necesarias. No obstante, cuando hay un tema de un saldo a favor por un pago no indebido, bueno, pues ahí se requiere ciertas autorizaciones, salvo aquellas empresas, ¿no?, que cuenten con el registro de despacho de mercancías o el operador económico autorizado, en donde, bueno, pues sabemos que hay procedimientos especiales que ofrecen ciertos beneficios a ese tipo de registros. Se mantiene el tema de las limitaciones de realizar modificaciones al documento cuando se encuentre el importador o el contribuyente en reconocimiento aduanero o en facultades de comprobación, y esto pues ya evidentemente consideramos que atenta contra lo que viene siendo la Ley Federal de Derechos del Contribuyente, porque pues yo me puedo autocorregir en cualquier momento, y adicionalmente hay un punto importante en cuanto a lo que es el acuerdo sobre facilitación de comercio, porque evidentemente se establece una excepción en donde se supone que los países se deben de otorgar esquemas de beneficios de cumplimiento. Dentro de ellos está el tema de la rectificación, ¿no? Pero en ningún momento dado se indica, ¿no?, pues que el hecho de que rectifique la información o complemente aquella que fue omisa, ¿no?, que pues evidentemente tiene faltantes de documentación, pues tengo que aplicar el tema de la multa, ¿no? Si bien es cierto, hubo una disminución de la multa, porque acuérdense que traíamos el monto de los 22,900 pesos y hoy se reduce a 2,010 pesos, a 2,860 pesos, que básicamente es la que realmente le corresponde de datos inexactos. Lo cierto es que tenemos allí un tema en donde podemos en un momento dado visualizar que pues esta cuestión ha sido con fines pues recaudatorios, ¿no? Porque imagínense si no anexé documentación, si en un momento dado pues hay un error de un peso, ya sea de más o de menos, pues esto me obliga tanto a realizar la rectificación del pedimento como a tener que realizar la corrección de la manifestación de valor. Y si yo realizo esa corrección, aquí no es de que si quiero, ¿no? O sea, hay una obligación de pagar la sanción independientemente que lo haya detectado la autoridad, ¿no? Esto es un procedimiento que se visualiza en algunas otras reglas, ¿no? Entonces, pues ese es un tema importante que deben de tener en consideración, sobre todo el mantener la información y documentación pues correcta, ¿ok? Bueno, esa es creo que la más relevante, pero hay otras también importantes, por ejemplo esta de la 1922 y la 1923, que hay una obligación por parte de las empresas que realizan la transportación marítima o los agentes internacionales de carga, que son los freight forwarders, que deben de transmitir cierta información electrónica al sistema electrónico aduanero. Entonces, esta parte en realidad ya se encontraba, no era optativo, solamente quisieron una corrección gramatical porque señalaba de podrá enviar la información. Entonces, realmente no era podrá, o sea, era la tienes que enviar, ¿no? Era ya una obligación. Entonces, ese básicamente fue el único movimiento que tuvo tanto la regla 1922 como la regla 1923. De manera adicional, en la 1923, pues básicamente hace una precisión, sobre todo en los fundamentos relacionados pues con la anterior regla de la 1922 para no tener que declarar cierta, en este caso,
información, ¿no? Obviamente ahí te menciona básicamente algunos incisos, entonces esa información pues no es necesario declararla. Entonces anteriormente señalaba una excepción al inciso A, entonces hoy en día pues hace mención de más campos. Entonces esto fue un poco de los cambios que tuvo estas dos reglas. Después hay otra relacionada con las obligaciones de lo que vienen siendo los recintos fiscalizados. Aquí ustedes pueden ver, hay precisiones. Normalmente siempre hay como errores de redacción. Entonces lo único que se realiza, pues esas precisiones, normalmente, por ejemplo, hacían referencia a la fracción cuarta y a la fracción séptima, y luego señalaba del artículo 15 de la ley aduanera. Entonces ahora pues señala de la fracción cuarta y la fracción séptima, ambas del artículo 15 de la ley aduanera. Es básicamente, digo, son precisiones, en este caso, gramaticales que se realizan. Bueno, se incorpora un nuevo formato, que esto tiene relación con el anexo 1, y que se denomina formato para presentar el dictamen de compensación o disminución contra el aprovechamiento a cargo. Entonces es una nueva obligación. Y esto, bueno, pues también está relacionado con el tema de la regla 238, y que aquí hay también un tema de corrección. Vean, anteriormente siempre hacían mención de cada administración general, o sea, en específico, y hoy como que muchas de sus atribuciones están yendo de manera genérica, sobre todo a la Administración General de Aduanas, pero ha habido otras, que la Administración General de Servicio al Contribuyente, etc. Aquí el único cambio que tuvo es que las referencias que se den a conocer en estos lineamientos van a ser emitidos por la Administración General de Aduanas. Entonces, antes se refería a la Administración General de Comunicaciones relacionada con comunicaciones y tecnologías de la información. Es uno de los cambios. Ahora, aquí sí se adicionó un cuarto párrafo que establece una obligación, que probablemente esto ya lo hacen los recintos fiscalizados, pero el punto aquí es que, bueno, pues deben de transmitir los documentos electrónicos relacionados con cualquier tipo de movimiento de actividades que realicen dentro de los recintos fiscalizados. Entonces, si se refiere a movimientos de entradas, salidas, movimientos físicos, consolidación, desconsolidación, subdivisión o transferencia de mercancías, toda esta información debe de ser transmitida al sistema electrónico, pues, de la aduana, ¿no? Entonces esto pues es importante, bueno, que se dedique a esa actividad, pues van a tener esta obligación. Les digo que probablemente ya lo hacen, sin embargo, bueno, pues hasta ahora se realiza ese ajuste a la normatividad. Y bien, les decía yo hace un momento, relacionado con la regla 151, vean, la redacción aquí la quise poner completa, en donde nos señala que no se está obligado a transmitir o a proporcionar, en el caso de la manifestación de valor, porque puedo hacer la transmisión, pero no la proporciono, ¿no? Pero sería ocioso transmitirla y no proporcionarla, ¿no? Entonces puedo, en un momento dado, pues no transmitirla ni proporcionarla, pero esta parte fue la que se adicionó, salvo requerimiento de la autoridad. O sea, salvo requerimiento, me puede exigir la transmisión, o en su caso, que la entregue. Por lo tanto, les decía yo que es importante tener un procedimiento en el cual, si somos industria automotriz, o en su caso somos operador económico autorizado, porque aquí viene el mismo supuesto, vamos a elaborar, y en su caso, ¿no? Pues cuando me lo requiera la autoridad, a entregar la manifestación, en este caso, de valor. Entonces, por eso es importante, pues, que tomen en cuenta básicamente esta información. ¿Okay? Entonces, esta yo creo que va a ser lo que a lo mejor más van a preguntar, ¿no? Por el tema de si se le entrega a la autoridad, pues sabemos que en facultades trae consecuencias, creo que importantes,
cuando no entregamos la información y sobre todo el desconocimiento, ¿no? Imagínense el desconocimiento y rechazo del valor, y esto sabemos que trae multas altas por cada trámite que se realiza. ¿Okay? Entonces esto me parece a mí importante. Luego también en el caso de la regla 511 hubo una eliminación de las referencias de las constancias de importación temporal, retorno o transferencia de contenedores. Que ojo, esta regla 151 no tiene todos los formatos que se utilizan en la operación. O sea, hay puntos ahí, temas importantes. Por ejemplo, en la regla 151 no viene el aviso de traslado de mercancías y no por ello hacemos el pago de derecho de trámite aduanero. A lo mejor pareciese ocioso que esté en la regla 151. El chiste es que lo eliminaron, pero hacía referencia a que las operaciones que se realicen con constancia de importación temporal, sobre todo para el tema de los contenedores, no están sujetos al pago de derecho de trámite aduanero. Pero aquí recordemos que el artículo 49 y 49 de la Ley Federal de Derechos señala que el pago de derechos se realiza por trámite siempre y cuando esté referido en la ley aduanera. Por lo tanto, si la operación, el documento que vayamos a utilizar no está referido como una obligación en la ley aduanera, no tenemos que realizar el pago de derechos, que eso es lo que sucede con el aviso de traslado. O sea, yo presento un aviso de traslado y no soy sujeto al pago de derechos porque ese aviso de traslado no es un documento que está referido en la ley aduaneros, sino está referido a través de disposiciones generales, que es lo que sucede con el tema de las constancias, ¿no? Desde mi perspectiva, ese trámite hoy se realiza a través de la ventanilla y no estaría obligado al pago de derecho de trámite aduanero, ¿no? Aun cuando lo hayan eliminado de la disposición. Hay otra regla que me parece importante, que es esta, la 5.5, que está relacionada con las transferencias virtuales. Evidentemente sabemos que el tema de los virtuales, pues, sí requiere un análisis más detallado, sobre todo porque tenemos diferentes esquemas, ¿no? Están el de la 524, que ya eliminaron, ¿no? Ya ya no existe, y nos brincamos a la regla 506, y cada disposición trae algunos supuestos que la autoridad reconoce como para considerar que se llevó a cabo la operación de exportación y por lo tanto hay una exención del IVA en la enajenación, independientemente del tema de la importación, porque acuérdense que el tema de la importación estaría sujeto al pago del IVA siempre y cuando no tengan alguna certificación para gozar de la exención del impuesto sobre valor agregado. De entrada sabemos que son sujetos obligados al pago del IVA, salvo aquellas empresas que tengan la certificación y que puedan gozar del crédito fiscal. Bueno, en este supuesto en específico, quien importa temporalmente, o sea, yo soy una empresa IMEX e importo una maquinaria o materia prima, y yo la importé obviamente porque hay un contrato de consignación, un contrato de manufactura o de maquila, como le quieran llamar, y realicé la operación de importación. Entonces esa mercancía ya se encuentra físicamente en territorio nacional. Pero después, por algún motivo, el residente en el extranjero decide, ¿sabes qué? Te la voy a vender, ¿no? O sea, es decir, el dominio de la mercancía ya no va a ser del residente en el extranjero, sino hay una transmisión de ese dominio, porque hay una enajenación, y ahora el titular va a ser la empresa IMEX. Y evidentemente el residente en el extranjero pues, le va a facturar a esa empresa IMEX. Entonces, ese acto de enajenación anteriormente se encontraba exento, de acuerdo con esta regla, del impuesto sobre valor agregado. Por lo tanto, hoy ya no se encuentra exento del IVA. En ese sentido, la empresa que adquiere esta mercancía debe de hacer la retención del residente en el extranjero. Ese es un tema importante. Se ha comentado que
a lo mejor que se abusaba mucho de este esquema, en donde si no se cumplían los procedimientos de las reglas 5.4 o en su caso de las 5.6, se utilizaba este esquema para pues, realizar la transferencia, y una vez que ya pasaba en el extranjero a propiedad de otra empresa, pues esta después hacía la operación de importación para gozar la exención, ¿no? Entonces, ya saben, ¿no? Pero el punto aquí es que pues, este procedimiento se elimina, ya no nos queda el de la 5.4 de la 5.6, y bueno, pues aquellos que sean distintos, pues se aplicaría en este caso el artículo 1A de la ley del impuesto agregado, en donde pues debe de existir la retención del impuesto correspondiente, ¿no? Entonces, sí, la verdad me parece también importante. Entonces, esperamos que en el futuro, pues, no haya más modificaciones con el tema de las transferencias virtuales. Otro punto que me parece también relevante es en la 623. Aquí, básicamente, se hizo una consideración en cuanto al tema de los días, vean, de la redacción, literal, bueno, dice que la adopción de un acuerdo conclusivo se podrá solicitar en cualquier momento a partir del inicio de las facultades establecidas en el 42 fracción tercera, y donde se estableció la excepción, dice, y hasta dentro de los 20 días siguientes a aquel en que surte efecto la notificación del acta de embargo e inicio del PAMA. Este plazo no lo teníamos, entonces aquí ya establece una limitante de que se tendrán en este caso 20 días hábiles. También, bueno, pues es un tema que debemos observar en el caso de que se vaya a presentar un acuerdo conclusivo cuando se haya iniciado un procedimiento administrativo en materia aduanera. Ahora, entramos aquí. Judy was boring. Hello. Then Judy discovered ChumbaCasino.com. It's my little escape. Now Judy's the life of the party. Oh, baby, mama's bringing home the bacon. Whoa, take it easy, Judy. The Chumba life is for everybody. So go to ChumbaCasino.com and play over 100 casino-style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. ChumbaCasino.com. No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details. With Lucky Land Slots, you can get lucky just about anywhere. Dearly beloved, we are gathered here today to... Has anyone seen the bride and groom? Sorry, we're here. We were getting lucky in the limo and we lost track of time. No, Lucky Land Casino, with cash prizes that add up quicker than a guest registry. In that case, I pronounce you lucky. Play for free at LuckyLandSlots.com. Daily bonuses are waiting. No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details. Sí hubo una modificación que me parece también de interés relacionado con el tema de las empresas de mensajería y paquetería, ¿no? Que son muy pocas, ¿no? Estamos hablando de DHL, FedEx, UPS, y a lo mejor otras que realicen operaciones también de comercio exterior, ¿no? Claves de pedimento del régimen simplificado, como es el caso del T1, pero hubo dos cambios importantes. El primero de ellos, en el tema de las referencias de los códigos genéricos, que obviamente todas aquellas reglas que establecieran códigos genéricos ampliaron obviamente a incorporar el complemento, el número de identificación comercial, que es el quinto pago o el NICO. O sea, esa parte fue lo que agregaron, porque resulta ser que ustedes saben que el campo de subdivisión donde va el NICO es un campo obligatorio, o sea, no lo pueden dejar vacío. Entonces tú, obviamente, acuérdense que salvo el caso de la 9801, 03 y 04, pero todas las de las 9901 no se encuentran dentro de lo que viene siendo la ley de los impuestos generales de importación y exportación, sino estos son códigos genéricos que están establecidos en las disposiciones generales. Entonces,
obviamente no estaba publicado el quinto par. Entonces lo que hicieron fue agregar ese quinto par, ¿no? Entonces las tablas de las 98 operaciones especiales, pues es así, ¿no? Esas están contempladas en la tarifa, o sea, independientemente de que no haya sido publicado en estas disposiciones, pues sí se establecía que debía declararse lo que es el NICO, que bueno, pues está identificado dentro de la tarifa como el 00. Entonces aquí lo único que hicieron fue volver a publicarlos, pero el tema de lo que vienen siendo los códigos técnicos, eso sí no estaba. Pues esa parte se actualizó. Bueno, pues el tema de las tasas, en este caso de las globales y también de estas referidas del 8705, ¿no? Entonces fue uno de los cambios importantes que se hicieron. Entonces les platicaba el tema del número de identificación comercial, que esto pues ya lo habíamos dado a conocer desde el año pasado, que tuvo vigencia, ¿no? Ustedes recordarán el 28 de diciembre. Bueno, ya en los manuales de lineamientos se establecía que el campo subdivisional era obligatorio. Entonces, si yo hacía una operación, por ejemplo, un T1, en donde pues el código me señalaba que era la 9901-0001, entonces, ¿qué NICO le asentaba en el pedimento si no existía, ¿no? Entonces, en la práctica se ponía el 00. Fíjense, eso fue el 28 de diciembre. Entonces, hasta hoy, ya en mayo, ¿no? Pues es que se publica esta corrección. A veces les digo que esto puede pasar tiempo para que la autoridad lo actualice, ¿no? Pero bueno, chiste es de que ya está esto. El tema de las empresas de mensajería y paquetería. Aquí hubo una reforma, básicamente, en todas aquellas relacionadas con este procedimiento simplificado de la regla 3.7. Hubo varios procedimientos en la regla 373, 374, 375, y obviamente también se crearon la 3735 y 3736, que básicamente lo que hicieron fue segregar, ¿no? Porque algunos de los procedimientos ya se encontraban. Por ejemplo, en la regla 373 comprendía las obligaciones y las causales. Entonces lo que hicieron fue segregarlas dentro de esta disposición y dejar únicamente lo relacionado pues con la obligación de tener que registrarse ante lo que viene siendo la Administración Central de Apoyo Jurídico de Aduanas, utilizar esta ficha de trámite, la 78, para realizar el registro de empresas de mensajería y paquetería. Entonces aquí las obligaciones, digo, fueron asignadas a la regla 374 y 3735. Entonces se mantiene todo el procedimiento de la vigencia de los 2 años y que puede ser renovada por el mismo plazo. En el caso de la regla 374, bueno, pues se reforma en su totalidad para dejar únicamente las obligaciones que tienen las empresas de mensajería, en este caso, y paquetería. Entonces, por ejemplo, dar aviso a la Dirección Central de Investigación Aduanera de esas operaciones simplificadas que realicen para un mismo consignatario o un mismo destinatario, o se señale un mismo domicilio de entrega en más de 5 operaciones. Aquí hubo una modificación porque anteriormente se señalaba en más de 5 operaciones, entonces disminuyeron. Entonces, a 3 operaciones de importación debes de dar avisos. Si antes decías, pues a la sexta, pues ahora a la cuarta, ¿no? Tengo que hacer ese aviso a través de la ficha de trámite 124. Y también se modificó en la 125, que básicamente es el ajuste, fracción primera y fracción segunda. Antes refería a la 3 en las fichas de trámite, hoy se hizo un ajuste para fundamentar, ¿no? Ahora con la disposición de la fracción primera y la fracción segunda. Proporcionar el acceso en la línea del sistema de análisis de riesgo, que esto, pues imagínense, ¿no? La autoridad aduanera puede tener acceso a la gestión de riesgos de lo que viene siendo la empresa de mensajería y paquetería. Y esto se mantiene, el tema de las sanciones de cumplimiento, ¿no? Va a haber una multa de acuerdo con la normatividad y el hecho de que te multen, pues no releva la obligación, o sea, te multan y aparte tienes que presentar la obligación
y también te establece los plazos para presentar información que no sea mayor a 15 días hábiles. ¿Okay? Un procedimiento que la verdad sí tuvo un cambio ahí interesante es el tema de la actualización de los montos. O sea, si nosotros teníamos considerado anteriormente que, por ejemplo, iba a ser una operación, esto es básicamente para los que hacen e-commerce, o sea, sí está interesante, porque nosotros tenemos un de minimis o un monto mínimo de $1,000, ¿no? Pues ya aumentó a los $2,500, ya podemos decir, como en Estados Unidos, ¿no? Que los $2,500 no requieren, por ejemplo, chipper, ¿no? Entonces ahí ya tenemos un monto. Obviamente este monto no aplica para las exportaciones. Las exportaciones te señala que puede ser cualquier monto. Un procedimiento simplificado, porque ustedes saben que los procedimientos simplificados pues están sujetos a una tasa global y también a poder aplicar un código genérico, ¿no? No tengo que irme al tema de la clasificación arancelaria. Bueno, entonces aquí se mantiene el mismo procedimiento de importar a través de códigos genéricos, dependiendo obviamente del tipo de unidad de medida. Por ejemplo, si estoy utilizando pieza, pues voy a utilizar un 9901000100 y así sucesivamente. ¿No? Si estoy hablando de exportaciones, voy a utilizar la 9902. Si estoy utilizando, por ejemplo, en el tema de las alcohólicas, cigarros o puros, ahí hay otras tasas globales y códigos genéricos específicos. Y bueno, también en el caso del tema de los diamantes, que en este caso se utiliza la fracción que realmente le corresponde con la unidad de medida de tarifa que le corresponde, ¿no? Bueno, hay otra parte importante aquí en el cual, bueno, pues voy a poder utilizar lo que son el RFC genérico, el de empresas de mensajería, o sea, lo puedo utilizar. Sin embargo, bueno, también puedo referirme realmente al RFC del importador. Tengo esas opciones, sobre todo cuando se desconoce el RFC específico, ¿no? Debo de cumplir las regulaciones o restricciones no arancelarias. Eso ya es una obligación independientemente de que yo utilice un código genérico. Debo de realizar la transmisión y declaración, obviamente, del número de acuse de valor, que se ha cuestionado esta situación, ¿no? Porque imagínense, la regla 318 me señala que si la factura es menor a $300, no, o sea, no necesito documento equivalente, pero al final del día se debe realizar una transmisión del valor de la mercancía. Entonces, sí requiero un documento que exprese el valor comercial, ¿no? Porque voy a realizar esa transmisión electrónica. Eso también, bueno, pues ha sido muy cuestionado porque no aplica la simplificación al tema de los acuses de valor, ¿no? O sea, no se extiende al tema de los acuses de valor. Determinar las contribuciones aplicables, que ese fue uno de los cambios importantes. O sea, en la regla 3736 lo que hicieron fue concentrar todas las tasas, en este caso, de los distintos procedimientos. Y ahorita lo vamos a visualizar. Aquí se establece una excepción, o sea, independientemente del tema del monto que se aumentó, si hay una limitante en cuanto al requerimiento de lo que son los padrones. Entonces, si la mercancía no excede de $1,000, no requiero padrón. Si excede $1,000, sí requiero, en este caso, padrón. También en el tema de documentos, piezas postales obliteradas, etcétera, pues debo de poner una leyenda de mensajería internacional. Es una leyenda que debo declarar. En el caso de despacho, aquí estamos hablando del valor en aduana ya superior a los $2,500. El otro era inferior a $2,500, aquí es superior a los $2,500. Bueno, pues aquí tengo que realizar el pedimento a través del representante legal del despacho, que es el agente aduanal o la agencia aduanal. Obviamente siempre el tema de la no deducibilidad de
de estos procedimientos simplificados que realizo, y esto lo menciona pues el artículo 88 de la ley aduanera, pues aquí se recalca, ¿no? O sea, no son deducibles para efectos fiscales estos procedimientos simplificados. También tengo la opción de poder asentar lo que es el RFC importador o el RFC genérico en su caso, el tema de declarar el número de acuse de valor, la clave de payment obviamente que le corresponde a hacer operaciones definitivas, el mismo tema de poder utilizar los códigos genéricos de acuerdo con las unidades de medida, determinar las contribuciones aplicables, cumplir con el tema de las regulaciones o restricciones, que esto es muy similar a lo anterior. Aquí solamente si hay una excepción del procedimiento simplificado, cuando estamos hablando de cuando esté por arriba de los $2,500, que no se puede aplicar cuando esto requieran cuota compensatoria o también que sea utilizado para mercancías del capítulo 87, ¿no? Que básicamente son el tema de los vehículos, ¿no? No voy a querer importar a lo mejor un helicóptero, ¿no? O sea, un avión, ¿no? O un vehículo a través de empresas de mensajería. Entonces esto no es aplicable. Y aquí se establece una excepción para cuando es mayor de $2,500, y que esto, bueno, tiene que ver con las empresas de mensajería. Recordemos que aquí está topado pues a el valor de $5,000, ¿ok? Para empresas de mensajería. También hay algunas excepciones, ya sabemos cuando son mercancías de difícil identificación, estamos hablando de polvos, líquidos, pastillas, trociscos, comprimidos, granulados, etcétera, pues esto no es aplicable independientemente de la cantidad o del valor, ¿no? Ese es uno de los puntos importantes. Y ya en cuanto al tema de determinación de contribución, todo esto viene en la regla 3736, que es básicamente un resumen anteriormente de las reglas 375 y 376. O sea, el contenido en realidad no es nuevo, ¿no? Lo nuevo es que se creó una regla, pero extraen el tema del tema de las tasas. Entonces, de entrada, pues la clave de payment T1 te dice que se aplica un beneficio de la tasa del 19%, y obviamente se puede aplicar en este caso con ese pedimento T1 de diferentes destinatarios y consignatarios. Por eso se trata también de pedimentos globales, se les conoce, y que no es deducible para efectos fiscales, ¿no? Entonces aquí les pongo este resumen. Vean ustedes si la mercancía en un momento dado no excede de los $50, no excede este monto, entonces obviamente yo tengo que tener el valor consignado en el Bill of Lading o en el Level Bill, y que no esté sujeto a una regulación o restricción arancelaria. Entonces aquí obviamente no tengo pago de lo que es impuesto general de importación, tampoco hay pago de IVA, pero estoy sujeto al pago de derecho de trámite, en este caso aduanero. Y en otro supuesto, cuando sean superior a los $50, pero sin exceder de los $117, aquí voy a aplicar una tasa global del 17%, que básicamente podemos estar hablando de lo que es la tasa de IVA más el derecho de trámite aduanero, que este es el que ha sido cuestionado porque este es el relacionado con el TEMIC, ¿no? Entonces, hoy es que el capítulo 7 de las facilidades comerciales se señalaba que no deben establecerse montos. Bueno, pues aquí este monto no está sujeto, o sea, no está sujeto a gravámenes, sí, pero relacionados con el proceso de importación. Entonces estamos hablando específicamente de aranceles, ¿no? Que esa es una interpretación de la autoridad, o sea, que no aplicaba el tema del IVA, por eso es que paga IVA y paga derecho de trámite aduanero. Porque aquí estamos hablando de mercancías provenientes del TEMEC, no estamos hablando que sean originarias de países del TEMEC. Si puede ser China, pero si proviene de ese país, bueno, pues vas a aplicarle una tasa global. Luego se establece esta que les había comentado hace un momento, que no excede de $1,000, y aquí obviamente tiene relación con el tema de las tasas, ¿no? Se aplica el 19%, que es una tasa global. Yo lo que hice aquí fue una segregación de esa tasa global, y cuando sea superior a $1,000, pues nos sujetamos a la tasa del 20%. Entonces, esto es básicamente lo que estaremos pagando, porque es una tasa global, pero en el pedimento pues hay que segregarlo. Entonces, esto es lo que se realiza. Y obviamente estas tasas globales no aplican
a mercancías como son las bebidas alcohólicas, cigarro, tabaco, porque esos tienen porcentajes específicos. Entonces, este fue creo que uno de los cambios importantes, y en el caso de esta nueva regla de la 3735, primero puse la 3736, esta es la 3735, que aquí, bueno, viene el tema de las causales obviamente de cancelación del registro de empresa de mensajería y paquetería. Entonces, obviamente, pues si no cumples con las obligaciones, pues va a originarse el procedimiento de cancelación. Entonces, ya creo que también vale la pena comentar que ya estaba, le digo, lo único que se hizo fue especificarlo en un artículo, perdón, en una disposición especial, ¿ok? Entonces, tenemos un tema con los incrementables así de manera breve, para que ustedes los ubiquen, que es de lo que estamos hablando. Hubo una modificación, lo que viene siendo el instructivo llenado del anexo 22 sobre esos campos. Ustedes recordarán que cuando tuvimos aquellas pláticas relacionadas con el tema de los decrementables, decíamos que debemos de hacer una interpretación armónica, sistemática, porque había quienes decían, no, es que son los gastos que se originan con posterioridad al cruce. Sí, pero tuvieron que haberse facturado y especificado en ese documento equivalente, en ese comprobante fiscal emitido por el vendedor. Entonces, aquí básicamente eso es lo que se establece al precisar que de acuerdo con el artículo 66 de la ley OME, entonces tenemos que aplicar el 66 independientemente de que anteriormente, les digo, no lo haya señalado, pues ahora ya lo precisa, ¿no? Entonces, vean, esto entró en vigor el 28 de febrero hasta ahora el 27 de mayo que se publica esta quinta resolución. Bueno, fue que se aclara este punto y probablemente derivado pues de consultas que le han hecho a la autoridad. Entonces, también ustedes recordarán que había algunas excepciones en los lineamientos del validador de operaciones de comercio exterior, y esto es lo que sucede, ¿no? Que ese manual de lineamientos pues señalaba que la industria automotriz terminal pues no estaba sujeto a cumplir con estos requisitos, y decíamos en esa parte pues debe estar establecido en el anexo 22. Bueno, pues ahora ya lo está. No tenía este párrafo, por eso lo subrayé de color amarillo y resalto operaciones de punto fiscal de industria automotriz, porque eso fue lo que se incorporó. Entonces, esto se hizo a cada uno de los decrementables. Seguros decrementables, básicamente el mismo esquema. En el tema de cargas, anteriormente señalaba únicamente cargas, ahora se puso cargas decrementables, y probablemente a lo mejor que haya habido o se originó alguna confusión de si esas cargas descargas, ¿no? Ya saben, ¿no? Antes o después del artículo 65-66, bueno, entonces ya se precisa que el artículo 66 y adicionalmente se establece ya dentro de la descripción que son cargas decrementables. Entonces, también es un cambio importante porque pues, es aclaratorio, ¿no? O sea, nos permite, en este caso, dar mayor certeza de la interpretación que en un momento dado estamos realizando. Y de igual manera, en el campo de otros decrementables, pues hubo esa modificación también a la descripción, ¿ok? Bueno, luego tenemos el formatos y modelos de comercio exterior, básicamente el anexo 1, ya mencionamos hace un momento lo del dictamen de compensación, ya también lo del formato de medición de valor, que se precisa que se realiza a través de la ventanilla. Hubo una modificación a la ficha de trámite, ya esto corresponde al anexo 1A, relacionado con la autorización para operar como agencia aduanal. Y es que ustedes recordarán que el pasado 8 de diciembre hubo una reforma a la Ley Federal de Derechos.
Hey guys, it is Ryan. I'm not sure if you know this about me, but I'm a bit of a fun fanatic when I can. I like to work, but I like fun too. It's a thing. And now the truth is out there. I can tell you about my favorite place to have fun. Chumba Casino. They have hundreds of social casino style games to choose from with new games released each week. You can play for free anytime, anywhere. And each day brings a new chance to collect daily bonuses. So join me in the fun. Sign up now at ChumbaCasino.com. No purchase necessary. VGW. Void where prohibited by law. See terms and conditions. 18+. Every day, my company gets scam phishing emails trying to get money or sensitive info. I wanted to protect my employees and my clients, so I checked out CISA's Secure Our World. They've got simple ways we can protect our businesses from online threats. First, teach employees to recognize and report phishing. Next, require strong passwords plus multi-factor authentication. And finally, turn on automatic updates for your business software. To learn more, go to CISA at cisa.gov/Secure Our World. Y es que antes de esta reforma, el trámite para realizar la gestión, ¿no? o la conversión de agente aduanal a agencia aduanal, que estos migraran, pues no había un cobro. Entonces, ahora se va a hacer un cobro, un pago de derecho, ¿no? Una contraprestación de 59,091 pesos. Entonces, vean, esto obviamente es del pago a partir del 1 de enero del 2021. Sin embargo, pues bueno, pues hasta ahora se modifica el formato. Pues el pago lo debes de haber hecho de todas maneras, independientemente de lo que nos señala el formato, ¿no? Pero pues hasta ahora se modificó, ¿ok? Luego tenemos, eso ya lo comentamos, el 124 y la ficha 125. Aquí hubo cambios en el tema de las referencias, de las disposiciones, porque obviamente cambió todo el esquema del procedimiento simplificado de empresas de mensajería y paquetería, ¿ok? Luego tenemos el anexo 5. El anexo 5 tuvo cambios. Este es importante porque aquí vienen los criterios normativos y los no vinculativos. En cuanto al criterio número 4, bueno, pues aquí hubo precisiones en cuanto a referencias de la ley de impuesto de la renta y hubo también modificaciones gramaticales. Por ejemplo, aquí, anteriormente decía del artículo 61. Entonces, el título se modifica para decir del artículo 61 de la ley aduanera. Entonces, por eso les digo que hubo ciertas precisiones. O sea, a veces no hay cambios tan sustanciales. El que sí tuvo cambios es en el caso de la ficha de trámite 17 y 18, que esas se adicionan, son nuevos. Entonces, los cambios que se suscitan, pues básicamente es para contemplar notificaciones a personas distintas del importador o el propietario de las mercancías. Normalmente cuando se realiza algún transportista y avisos en materia de RFC, tratándose de recintos fiscalizados concesionados. Entonces, ese también hubo un cambio importante. Y el criterio no vinculativo, que este es el único criterio no vinculativo que tenemos en el anexo 5, que está relacionado con el tema de la regla segunda de las generales, cuando son importaciones de mercancías sin montar. Bueno, pues hay una precisión, porque anteriormente hablaba de mercancía desensamblada, incluso cuando esta no se encuentre completa, bueno, pues entonces hoy en día se refiere a cuando se importa a territorio nacional mercancía desmontada o sin montar, incluso cuando esta no se encuentre completa o sin terminar. Que esto pues ha aplicado muy bien para el tema de la importación de televisores. También hubo una modificación ya desde hace 2 años para el tema de las motocicletas, ¿no? Que si vas a importar las partes de motocicleta, pues lo tienes que clasificar como motocicleta, ¿no? Porque en este caso, si bien es cierto las partes pueden encontrarse desgrabadas, el producto final se encuentra grabado, que es lo que pasa con las televisiones, ¿no? Que te dicen, no, pues sabes que está sujeta a la tasa del 15% y tú quieres importar en partes. Entonces ya la autoridad te dice, incluso que quien te asesore que lo realices de esta forma, va en contra de este criterio no vinculativo. Eso es un tema importante, ¿no? Y bueno, pues aquí lo tenemos gracias al ingeniero Enrique Arón. Pero bueno, ese es un tema ahí importante, ¿no? Me acordé aquí del ingeniero, ¿no? Que siempre nos apoya con estos temas. Ahorita nos dice su opinión.
Bueno, luego también hubo una modificación importante en lo que viene siendo el apéndice 7, se agregó una nueva unidad de medida, que es la número 22, que son los carat, ¿no? Que en este caso significa los quilates. No sé por qué no lo pusieron quilates, pusieron en inglés carat. Entonces esto es para el tema de medidas, sobre todo de este tipo de mercancías, ¿no? Hubo una modificación a la apéndice 8 solamente para realizar un ajuste y precisar la regla 3736, que es la nueva, que anteriormente se refería, les digo, a la 375, 376. Entonces hubo una precisión para las 3736. También hubo una precisión para la 238. ¿Qué es lo que sucede? Bueno, se van creando nuevos párrafos y luego hay un impacto en cadena en otras disposiciones, entonces hay que hacer los ajustes correspondientes. El apéndice 7, ustedes saben que es el que contiene los datos de la información que va a ser declarada en el código de barras. Entonces, es un ajuste, entonces hay que modificar para hacer ese ajuste. También una modificación en el apéndice 26, que ese es el que contempla los datos inexactos u omitidos de las normas oficiales mexicanas en relación, pues, con el cumplimiento de lo que debe de indicarse. Y aquí, bueno, pues anteriormente refería a la NOM 084 de CEPOFI del 94 y hoy refiere a la NOM 235 de Secretaría de Economía del 2020. También hubo una modificación en el anexo 27 para incorporar la fracción arancelaria de la vacuna contra el SARS-CoV-2, que esto pues, ya habíamos que se había creado, después, ya saben, todo en abonos, ¿no? O sea, se había creado, luego se había creado el permiso de salud, y luego, pues hasta ahora, pues se agrega que no está sujeta al pago del IVA. Entonces, tal como lo señala ahí, que les digo, probablemente si aplicamos el artículo 2A de la ley de IVA, ¿sabes qué? Pues este es un medicamento de patente, ¿no? No está sujeto al pago del IVA, pero ¿qué es lo que se señala el procedimiento? Bueno, pues que si no está en el anexo 26 hay que hacer la consulta respectiva. Entonces, a lo mejor alguien hizo la consulta respectiva y entonces hoy ya aparece en el anexo 27, ¿ok? Entonces, hasta aquí es lo relacionado con el tema de la quinta resolución de modificaciones y ahorita entramos de manera breve y unos puntos importantes sobre el tema del CFDI con complemento de carta aporte, ¿no? Que también va a ser un tema interesante. Yo les recomiendo, ya ha habido 2 videos chats en YouTube por parte del Servicio de Administración Tributaria, en donde pues, nos han dado algunos tips, ¿no? Pero después de estos videos, ¿no? Y nos están mostrando el procedimiento, pues resulta ser que hubo un cambio en esta tercera versión anticipada de la resolución miscelánea fiscal y se da a conocer la regla 2719, entonces sí tuvo algunos cambios importantes y ahorita vamos a ver cuáles son. Entonces, de entrada identifico quiénes son los sujetos obligados, ¿no? Las empresas que realizan el traslado de mercancía, estamos hablando de los transportistas, ¿no? Que te prestan ese servicio de autotransporte, de movimiento, de carga, el agente de transporte o intermediario, que normalmente lo referimos mucho con la cuestión de los freight forwarders, el propietario en este caso, de la mercancía, cuando lleve a cabo el traslado con medios propios, ¿no? O sea, hay muchas empresas que tienen sus propias unidades de transporte. El tema de los contribuyentes que transporten hidrocarburos y petrolíferos, que este complemento no se ha dado a conocer, el hidrocarburos y petrolíferos. O sea, el que se va a conocer ahorita es el de la carta aporte, entonces nos concentramos en el tema de la carta aporte. Ahora, evidentemente en función del sujeto obligado es el documento que va a presentar. Nos estamos hablando de empresa transportista, pues está como si recibe un ingreso por el traslado que va a realizar, pues aquí estamos hablando de un CFDI de ingreso más carta aporte. En el caso de la gente de transporte, el freight forwarder, el intermediario y el propietario de la mercancía, como yo la voy a mover de un punto a otro,
y a lo mejor existe, en este caso, ese movimiento de mercancía, entonces yo voy a utilizar un CFDI traslado. Porque en el caso del agente de transporte, pues va a existir un CFDI de ingreso, pero va a ser por la prestación del servicio. Entonces, en el caso del propietario, pues a lo mejor va a existir que la lleve a un punto, pero que después emita el CFDI de ingreso. Sin embargo, el tema del CFDI de traslado, pues debe de elaborarlo por el movimiento de su mercancía. Ahora, ¿en qué momento? Pues como lo señala la regla, al brindar el servicio, en el caso de las empresas de transporte y en los demás supuestos previo al traslado. Entonces, quiere decir que antes de que lleves a cabo el movimiento de la mercancía del punto A o el punto B, porque en ese inter, si te lo requiere la autoridad, en una inspección, en una volanta, en una verificación de inspección, ¿no? En una orden de verificación de inspección de mercancía, entonces ahí te lo van a requerir. Entonces hay una precisión en cuanto al tema del movimiento, que pues ahora sí señala vía terrestre, férrea, marítima, aérea o fluvial, porque antes te señalaba sobre todo en el tema terrestre, decía cuando se trasladan por carreteras federales, ¿no? Entonces ahí nos generaba una inquietud, porque yo decía, bueno, pues qué tal si no se trata de carreteras que no son federales. Entonces ya quitaron esa parte, entonces por lo tanto se precisa esa situación. Entonces tenemos que el punto aquí es los propietarios de las mercancías. Se elimina la parte de nacionales que forman parte de sus activos, y esto era muy cuestionado por el tema de las maquiladoras. Decían, no, pues es que mis mercancías no son nacionales, son extranjeras, y aparte no forman parte de mis activos. Entonces ya se elimina esa parte, queda de manera genérica la referencia que son los propietarios de las mercancías. Pues ahorita vamos a entrar a otro tema en donde, oye, y si no soy el propietario, entonces ahí va a estar la respuesta, ahorita se las voy a decir. Bueno, entonces si estamos hablando de los propietarios, yo voy a acreditar el movimiento de esa mercancía que realice a través de terrestre, férrea, marítima, aérea, fluvial, incluyendo la del socavón, ¿no? Entonces ahí, entonces voy a tener en cuenta esa parte y voy a emitir el CFDI de traslado con complemento de carta aporte. Pues aquí pues ya debo de tener en mente pues, en qué consiste la información que debo declarar dependiendo del tipo de tráfico que yo realice. En el caso del CFDI de traslado, pues sí, la información del valor dice que se consigna en cero, y en el campo de descripción debe especificarse el objeto de la transportación de la mercancía. Ojo, una cosa es que yo consigne el valor en cero, que acuérdense que es un CFDI con complemento. Entonces, en el CFDI, en la parte genérica me requiere cierta información, y en la parte del complemento lleva otra. Entonces, yo esa parte la necesito identificar plenamente. ¿Ok? Ahora, me señala que en el caso del traslado, si se realiza por un intermediario o agente de carga, entonces debo de emitir el CFDI tipo traslado. Entonces ya tenemos los dos supuestos que acabamos de mencionar hace un momento: propietarios, intermediarios o agente de transporte. ¿Ok? Entonces aquí la INIMEX puede decir, oye, es que yo no soy el propietario. Bueno, pues eres un intermediario. Si eres intermediario, porque tiene la mercancía en consignación, pues tú también debes de presentar. Y eso se precisa en el párrafo sexto que se incluyó, que ahorita lo vamos a visualizar. Cuando se tratan de mercancías de importación y hayan sido adquiridas provenientes por ventas de primera mano, entonces aquí debemos de tener en mente qué se considera ventas de primera mano y ventas de segunda mano, ¿no? Entonces aquí me va a requerir información adicional, que básicamente yo creo que lo importante es el tema del número de pedimento, la aduana y la fecha de pago. ¿Ok? Aquí, bueno, pues me menciona en el caso de los contribuyentes que se dediquen al servicio de autotransporte ya de terrestre, marítimo, aéreo, fluvial o de carga. Entonces aquí estamos hablando del CFDI tipo ingreso, porque pues, hay una contraprestación por servicio que se está prestando, y pues lo que se requiere es que se emita previamente, ¿no? ¿Ok? Ahora, me llamó la atención que hicieron una modificación al quinto párrafo para decir el transportista podrá cumplir con la obligación de acompañar las mercancías. Aquí debemos de recordar que siempre debemos de hacer una interpretación, les digo, armónica y sistemática.
Independientemente de lo que, lo que diga la regla 2719, nosotros debemos de tener en mente lo que establece el 146 de la ley aduanera. Si el 146 nos dice que para amparar la legal estancia y tenencia de las mercancías, incluso la circulación, se requiere de los documentos que se señala, que son documentos aduaneros, CFDIs, nota de venta, incluyendo pues ahí también nos menciona la carta aporte. Entonces yo, pues no nomás lo que me diga la 2719, ¿no? Sino que debo de aplicar de lo que señala la otra normativa, porque si detienen al transportista y le requieren la documentación, pues en ese momento sabemos que tenemos que acreditarlo, ¿no? Con copias o lo que sea, y ya si hay un movimiento que se realice a un recinto fiscal, bueno, pues ahí vamos a tener que presentar la información en su momento. Bueno, entonces aquí, pues básicamente ya identificamos los dos documentos, ¿no? Que puede ser CFDI de traslado con complemento carta aporte o CFDI de ingreso con complemento carta aporte. Este párrafo sexto fue el que se adicionó, en donde básicamente señala todos los contribuyentes, o sea, lo deja perfectamente claro, todos los contribuyentes que estén relacionados con el traslado de mercancías deberán expedir el CFDI con complemento carta aporte. No me dice cuál, me dice obviamente el tipo de traslado o tipo de ingreso, ¿no? Dependiendo dice de acuerdo a su participación en la operación. Entonces, aquí ustedes, y que ese va a ser un tema importante, sobre todo cuando utilicen transportistas extranjeros, que a veces esto es muy común en la franja fronteriza o en la región fronteriza, que sí cruzan para dejar mercancía. Si él no puede hacer en un momento dado el CFDI con complemento carta aporte, probablemente el sujeto obligado pues sería en este caso la empresa, o en su defecto pues van a tener que contratar a un transportista que les emita ese documento. Eso es un tema que me parece a mí sumamente relevante. Ya el párrafo séptimo y el octavo pues tienen que ver con el CFDI, con el complemento de hidrocarburos y petrolíferos, que esto, bueno, pues todavía no ha sido dado a conocer. Es un tema ahí, en este caso, pendiente, ¿no? Entonces nos concentramos básicamente en los primeros puntos. Entonces ahora vemos la parte del tema de las sanciones, y no por asustarnos, sino ya es algo tradicional que debemos de ver la obligación y el caso de la consecuencia por un tema de incumplimiento. Entonces, el hecho de no expedir, no entregar o no poner a disposición, obviamente, de los clientes los comprobantes fiscales digitales, o en su caso, cuando se expidan sin que cumplan los requisitos, ¿no? Porque esa es otra, pues ya expedí el CFDI, pero pues no tiene el complemento, entonces pues es lo mismo como no hacerlo. Y también hay otro supuesto de no expedir o acompañar la documentación que ampare mercancías en transporte en territorio nacional, que aquí, bueno, puede ser que pues sí llevo el CFDI, pero pues a lo mejor no presenté, o sea, sí llevo el CFDI con complemento carta aporte, pero a lo mejor no estoy presentando el CFDI de ingreso, o a lo mejor no estoy presentando el pedimento o la nota de venta o lo que me exija, en este caso, la normatividad. Eso es por cuanto a la parte fiscal, pero también recordemos que la Ley de Caminos y Puentes y Autotransporte Federal también se establece otro tipo de sanciones, sobre todo cuando se incumplan obligaciones que establece la propia normatividad. Entonces aquí hay otro supuesto en donde pues puede haber una multa de hasta 500 días de salario mínimo. Entonces ahí les puse la sanción. Entonces esos son algunos de los puntos que consideré más relevantes sobre la quinta resolución de modificaciones y sobre la versión anticipada de la regla 2719 relacionado con el tema del CFDI de traslado. Entonces, hasta aquí pues sería mi participación. Pues muchísimas gracias. Pues hay un reconocimiento para mi buen amigo socio Ricardo Méndez Castro. Y dice, hagamos un trueque, otorgan el presente reconocimiento al maestro Ricardo Méndez Castro por hacer un trueque en la plática virtual con el tema novedades de la quinta resolución de modificaciones a las reglas generales de comercio exterior 2020, el día 9 de junio del 2021. Lo firman Daniela Martínez y tu socio y amigo y admirador, mi querido
Ricardo. Que tengan un excelente día a todos y nos vemos mañana. Hemos llegado al final del trueque de hoy. Muchas gracias por acompañarnos. Esto fue Hagamos un trueque vía Zoom, un evento de TLC Magazine México. Si te gustó esta plática, no olvides compartir cada evento con tus contactos, para que así continuemos esparciendo conocimiento y nos mantengamos actualizados. Encuentra todas nuestras pláticas a través de nuestra plataforma de educación en línea ingresando a www.tlcmagazinemexico.com.mx en la sección de cursos, donde podrás verlos nuevamente sin costo. Si estás interesado en algún tema específico, envíanos un mensaje a través de las redes sociales de TLC Magazine México y buscaremos un experto que pueda aclarar tus dudas. Esto fue Hagamos un trueque. Every day, my company gets scam phishing emails trying to get money or sensitive info. I wanted to protect my employees and my clients, so I checked out CISA's Secure Our World. They've got simple ways we can protect our businesses from online threats. First, teach employees to recognize and report phishing. Next, require strong passwords plus multi-factor authentication. And finally, turn on automatic updates for your business software. To learn more, go to CISA at cisa.gov/Secure Our World. Every day, my employees get scam emails. I wanted to protect my business and clients, so I checked out CISA's Secure Our World. They've got 4 simple ways we can protect our businesses from online threats. Learn more at cisa.gov/Secure Our World.